Un saludo muy especial para todos aquellos que se encuentran participando del taller de prevención del reclutamiento forzado y utilización de niños, niñas y adolescentes que viene realizando la Fundación Forjando Futuros con la Asamblea de Cooperación por la Paz y que es financiado por el Ayuntamiento de Barcelona. Es un taller que se está realizando para comunidades ubicadas en el municipio de Apartadó y es un taller que pretende que estas comunidades conozcan en profundidad cuál es la ruta de protección frente a un caso de reclutamiento forzado o de utilización de niños, niñas y adolescentes. Con este video quiero presentarles tres elementos fundamentales que les van a servir para dar respuesta al taller que hemos propuesto. En primer lugar, quisiera mencionar cuáles son algunas de las modalidades que se utilizan por parte de los grupos armados cuando hay reclutamiento forzado o cuando hay utilización de niños, niñas y adolescentes. En segundo lugar, presentar algunos daños que se ocasionan con motivo de este reclutamiento y de esta utilización. Y finalmente, quiero presentarles cuál es la ruta que existe en Apartado para la prevención en protección de las posibles víctimas del reclutamiento forzado y de la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. Eh, Vamos entonces a comenzar viendo cuáles son esas modalidades que se presentan cuando se reclutan o se utilizan los niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados. Eh, Antes de presentarlas, quiero que ustedes tengan claro algo, y es que el reclutamiento forzado es una violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, pero también es una infracción al derecho internacional humanitario, es decir, a pesar de que los grupos armados estén en confrontación y existan ciertas normas para regular la guerra, ellos en ningún caso podrían incorporar a sus filas personas menores de 18 años, ¿cierto? No podemos tener niños soldados, ni por parte de grupos armados ilegales, como han sido la guerrilla y el paramilitarismo en la historia colombiana, ni por parte tampoco del Ejército Nacional o las Fuerzas Armadas del Estado. Las modalidades, pues algunas de las modalidades más importantes que hay cuando tenemos el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes son las que están allí presentadas. Los niños son utilizados como vigilantes, muchas veces para que pues informen de lo que ocurre en un territorio que de pronto está en disputa. Los niños pueden ser utilizados como mensajeros para que lleven recados, lleven mensajes de un lado a otro. Si ya tuviste la oportunidad de ver la película Voces Inocentes, recordarás cómo Chava es utilizado como mensajero por parte de la guerrilla para que informe a la comunidad el momento en que se va a realizar un reclutamiento forzado. Los niños también son utilizados como soldados, por supuesto, se les entrega muchas veces material de guerra y se les ubica en los lugares de confrontación bélica. Los niños son utilizados también para que realicen oficios varios como el aseo, como oficios en la cocina u otro tipo de oficios. Es posible que los niños también los utilicen para que se cometan determinados delitos y exonerar a los mayores, a los adultos, de la responsabilidad penal que puede acarrear estos delitos. Por ejemplo, es usual que en los grupos armados ilegales que tienen presencia en las violencias urbanas en Colombia, los niños sean utilizados para que porten armas o para que porten sustancias psicoactivas, bajo la idea de que los adultos puedan, eh, digamos, desligarse de la responsabilidad penal que tienen este tipo de delitos. Desafortunadamente también los niños y especialmente las niñas y las adolescentes son utilizadas por los grupos armados ilegales para explotar sus derechos sexuales. Entonces se da allí también una explotación sexual. Muchas veces son obligadas a la prostitución forzada o son violentadas en sus derechos. También es posible que se presenten, especialmente con las niñas, matrimonios forzados.
se les obligue a ser compañeras sentimentales de los comandantes o de los jefes de estos grupos armados. Como ven allí también los niños podrían ser eh, utilizados para que promuevan la causa. Precisamente en la película que vimos de Voces Inocentes en el marco de este taller, uno de los niños, Antonio, es utilizado para que vaya donde otros niños y les cuente, digamos, un discurso favorable a la guerra y los incite para que se vinculen con el mundo de las armas. Y finalmente los niños pueden ser porteadores. Porteadores significa que los niños pueden portar cosas y llevarlas de un lugar a otros. En las violencias urbanas, en las ciudades colombianas, se habla de los famosos carritos, ¿cierto? Que son los que llevan cosas de un lugar a otro. Todas estas utilizaciones que se hacen de los niños con motivo del conflicto armado o de la guerra o de el accionar de grupos delincuenciales que tienen intereses en rentas ilícitas, es lo que llamamos la utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados, y si son vinculados directamente a los ejércitos para combatir, es lo que llamamos el reclutamiento forzado. Muy bien, les decía que me interesa, además de presentarles estas modalidades, que son también parte de lo que preguntamos en el taller, nos interesa contarles cuáles son los daños que se ocasionan con estas modalidades. Por supuesto, se pierde un momento muy importante de la vida de cualquier persona, cuál es la infancia. En la infancia tiene lugar muchos desarrollos desde el punto de vista cognitivo, pero también desarrollos importantes para la formación de la personalidad de los seres humanos, y allí hay una oportunidad de juego, una oportunidad de diversión, de aprovechamiento del tiempo libre muy privilegiada que se estarían perdiendo los niños cuando son obligados a participar de los grupos armados ilegales. También los niños se ven expuestos a adicciones, muchas veces para conseguir la lealtad al grupo, los obligan a convertirse en adictos, perdón, de sustancias psicoactivas. Entonces se ven expuestos a esta situación tan lamentable. Los niños son vulnerados en muchos de sus derechos. Cuando hay reclutamiento, por supuesto, se está violentando el derecho a la libertad. Si se expone en un conflicto armado, se les está violentando el derecho a su seguridad, ¿cierto? Se rompen los lazos familiares, entonces hay también allí una violación a todo el derecho que tienen los niños de contar con una familia. Es muchas ocasiones se pone en vulneración su vida y la pierden, ¿cierto? Mueren de pronto en confrontaciones armadas, entonces hay por supuesto una serie de derechos que están siendo violentados, ¿cierto? Todos ellos derechos humanos y en el caso de nuestro Estado, derechos que han sido reconocidos como fundamentales y que en el caso de los niños gozan de una especial protección, porque en el Estado colombiano hay un interés superior en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y este video quiere también presentarles cuál es la ruta que debemos seguir cuando se presentan casos en los cuales hay riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes o riesgo de utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. Es una ruta que funciona en el municipio de Apartadó y es una ruta que se llama de prevención en protección, es decir, esto es lo que hay que hacer en el momento en que se conoce que hay un riesgo de reclutamiento o un riesgo de utilización y que sabemos que ese riesgo está afectando especialmente a un individuo, a un niño con nombre y apellido que conocemos por nuestro entorno barrial, por el entorno educativo en el que nos encontramos o por el entorno íntimo en donde tiene lugar la vida cotidiana de las personas, ¿cierto? No estamos hablando de la forma como previene el Estado que no haya operación de grupos armados, que no se cometan delitos, que esas son también unas labores de prevención que tienen su propia ruta, pero que no están consignadas en lo que queremos presentar en este video. Aquí hablamos de riesgos concretos sobre niños, niñas y adolescentes. Muy bien. Lo primero que debe tener en cuenta una persona que conoce estos hechos es que es muy importante que cualquiera sea la acción que va a realizar, esa acción no puede comprometer sus propios derechos, es decir, no puede poner
no puede ponerse en tanto riesgo que vaya a verse afectada en sus derechos. Ante todo, quienes trabajamos la defensa de los derechos humanos tenemos que velar por nuestra seguridad personal y tenemos que tener unas acciones de autocuidado. Entonces, lo primero que hay que considerar es que pues hay una situación de riesgo, pero mi accionar no puede ponerme en riesgo. Yo no puedo permitir que se violenten mis derechos para proteger los de otros porque de pronto no estaría consiguiendo el propósito principal, que es poder proteger al otro. Entonces, teniendo en cuenta esa reflexión ética inicial que todos debemos tener cuando conocemos de estos hechos, el primer paso que vamos a encontrar es el que está allí planteado como a quién informar. En el municipio de Apartado se ha propuesto informar a dos actores principalmente. A la Policía Nacional, que es la entidad que tiene mayor presencia de cobertura en los territorios colombianos y en el territorio municipal, porque tiene un número muy importante de hombres y mujeres distribuidos en el territorio a través de cuadrantes que se encargan de cumplir tareas de vigilancia. Entonces ellos tienen la posibilidad de conocer de estos casos. Pero como muchas veces las relaciones de la fuerza pública con la comunidad no son las mejores y algunas personas sienten desconfianza, en el municipio de Apartado también es posible acercarse a la Secretaría de Gobierno, es decir, a la Alcaldía Municipal. La Secretaría de Gobierno es una dependencia de la Alcaldía. Allá hay una persona encargada de unas funciones delegadas por parte del alcalde y ese secretario o secretaria tiene a su vez unos equipos de trabajo. Cualquier persona de la Secretaría de Gobierno podría conocer de un caso de esta naturaleza. Sin embargo, sería muy importante que lo conociera directamente el secretario de Gobierno o el profesional universitario que existe en el municipio y que está encargado de los temas relacionados con los derechos humanos. Ustedes ven que en la ruta que hemos entregado en el proyecto y en el video vamos a encontrar los dos teléfonos para poner en conocimiento estos hechos. Podría ser en el teléfono de la Secretaría de Gobierno 828-0457 o en el teléfono de la Policía Nacional, que es el 828-0051, ¿cierto? Que corresponde con las autoridades de policía que hacen presencia en el municipio de Apartadó. Muy bien. Eh, para brindar una información que proteja realmente a un niño, es muy importante, o a una niña, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que se deben suministrar datos que permitan individualizar a la niña. Entonces, entregar el nombre, los apellidos, si conocen la edad, si saben dónde viven, si tienen información del colegio o de la institución educativa de la cual hace parte, etcétera. Toda esta información que se entrega de primera mano es muy importante para las autoridades conocerla porque puede brindar oportunidades de protección a las personas. Seguidamente vamos a encontrar que en la ruta hay un segundo paso que es la activación de lo que se conoce como el equipo de acción inmediata. Es un equipo institucional donde ahí está la policía, la alcaldía, la fiscalía, las agencias del Ministerio Público, una entidad que es muy importante en esta ruta como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras entidades que se encargan digamos, no solo documentar el caso, sino activar todas las ayudas que sean necesarias para proteger a los niños. Eso quiere decir que nuestro papel como ciudadanos, nuestro papel como líderes sociales, hablo de las juntas de acción comunal o de quienes integran las juntas administradoras locales, nuestro papel como integrantes de una comunidad educativa, hablo de profesores, coordinadores, padres de familia, empleados de esas instituciones educativas, es simplemente dar la información, porque el equipo de acción inmediata es el que se va a encargar de realizar el resto de las actividades. Incluso el equipo de acción inmediata, alguien del equipo de acción inmediata, lo vamos a ver un poco más adelante, es quien se va a encargar de llevar ante las autoridades judiciales este caso, poner estrictamente la denuncia ante la autoridad judicial, en este caso ante la fiscalía, no es estrictamente una responsabilidad de los ciudadanos ni de las ciudadanas, no.
Esa es una responsabilidad que ya le corresponde al equipo de acción inmediata, en tanto este equipo ya tiene conocimiento de que existe, podría estar eh, poniendo en riesgo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Muy bien, el tercer paso es que se va a dar un proceso de verificación a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Policía Nacional. Verificar qué quiere decir, que se van a hacer visitas en los vecindarios, que se va a intentar sostener una entrevista con los niños, la niña afectada, que van a intentar verificar si efectivamente en el territorio donde se está denunciando el caso, se está poniendo en conocimiento el caso, existen riesgos por la presencia de grupos armados ilegales, etcétera. Esta verificación es una labor que se hace, por supuesto, con un estricto cuidado, con discreción, para evitar que los problemas se vuelvan mayores a lo que ya son. Muy bien, se va a dar también un proceso de protección. En este proceso de protección que pues es necesario por la situación de riesgo en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes muchas veces en territorios donde el control social por parte de los grupos armados ilegales es tan fuerte, se va a dar un proceso de protección y este proceso de protección es a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de la Defensoría de Familia que tiene este Instituto Colombiano y también de la Policía de Infancia y Adolescencia, ¿cierto? Si es necesario rescatar un niño que ya está en manos de un grupo armado ilegal, le corresponde a la Policía Nacional hacerlo con un, digamos, grupo de policías especializados, que son los de infancia y adolescencia, que se encargan de actuar en todos los casos en los cuales hay un menor, un niño, una niña, un adolescente involucrado en un caso que corresponda a la policía. Finalmente hay otros pasos que pues es importante que como ciudadanos y ciudadanas sepamos que existen, los conozcamos, pero que no son nuestra responsabilidad. El paso número 5 es convocar el Comité Territorial de Justicia Transicional. Es un comité que existe en todos los municipios colombianos por una obligación y una orientación de la Ley 1448 del 2011, la Ley de Víctimas, precisamente para crear unas condiciones de atención a las víctimas y sobre todo la garantía de no repetición, que en este caso es muy importante porque existe una ruta de prevención en protección precisamente para que no se vuelvan a ni se sigan dando casos en los cuales hayan reclutamientos forzados en Colombia. Y finalmente está el paso número 6, que es la judicialización y el seguimiento a esa judicialización. Esa judicialización deben hacerla principalmente la Defensoría de Familia del ICBF, las comisarías de familia, debe hacerla las autoridades municipales, porque recuerden ustedes que no le está permitido a una autoridad municipal que conoce un delito omitir el deber que tiene de presentar una denuncia, ¿cierto? Las autoridades no solo son responsables por sus acciones, sino también por sus omisiones. Entonces, a la personería municipal también le correspondería en un caso determinado, pero para las agencias del Ministerio Público, como la personería, la Procuraduría y la Defensoría, el papel principal es de hacer un seguimiento para velar que todo esté en orden. Esa es la ruta que tenemos en el municipio de Apartado para atender esta problemática. Recuerden quienes están realizando el taller que se pueden comunicar con el celular 301-317-1819 para resolver cada una de las dificultades, preguntas, inquietudes que se les puedan ocurrir. Antes de quiero invitarlos e invitarlas para que participen del concurso que estamos realizando en el marco de este programa, que pues las condiciones y las bases del concurso han llegado a ustedes con este taller para que se animen y participen, que de verdad es muy importante la retroalimentación que ustedes pueden hacer en este momento sobre estos temas. Quiero agradecerles a todos y a todas por su atención y desearles que estén muy bien.